Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo una conversación vía telefónica con el presidente de China, Xi Jinping. Esa conversación fue durante todo el día de ayer la principal comidilla a nivel nacional. Yo quiero referirme a ese tema. Antes, sin embargo, quiero permitirme saludar la jornada de vacunación iniciada en el día de ayer por el gobierno, que arrancó con muy buen pie y que se va a extender hasta el próximo domingo. Yo aspiro a que el gobierno luego, en la próxima semana, venga con nuevas iniciativas para mantener una ofensiva con miras a lograr que la mayor cantidad de gente se vacune. Vacunas tenemos suficiente porque ahí llegó otro lote proveniente de China, que es una muy buena noticia, y entonces hay que avanzar porque la verdad es que esa es la solución al problema que estamos padeciendo. Y ya las vacunas han demostrado que son realmente efectivas. Naturalmente, para usted conseguir lo que los especialistas denominan la inmunidad de rebaño, es necesario usted inocular a una buena parte de la población. Además de eso, nosotros esperamos que el gobierno conciba un paquete de medidas para estimular la vacunación y para de alguna manera, y hay que decirlo claro, ponérsela difícil al que no se quiera vacunar. Ese es tu derecho, tú te vacunas si te da la gana, pero yo tengo derecho también a proteger mi salud y además de eso proteger los intereses públicos. Y aquí hay un interés público en el asunto de la vacunación. El que no se quiera vacunar, bueno, pues realiza un derecho que la Constitución le consagra, pero al mismo tiempo ese derecho tiene que ser compatible con el derecho fundamental que tenemos todos a la salud. Y usted no tiene el derecho a atentar contra eso. Su derecho termina donde comienza el derecho del otro. Yo celebro esa jornada de vacunación. En su momento nosotros sugerimos eso. Yo recuerdo cuando se dijo que diariamente se estaban vacunando 150,000 personas y eso se presentaba como que era un tremendo logro. Nosotros decíamos, yo creo que sí, que ese es un logro de República Dominicana. Primero conseguir el antídoto y después entonces habilitar unos puestos de vacunación muy bien concebidos, porque eso ha sido muy bien concebido y hay que felicitar a las autoridades por eso. Tú puedes perfectamente, yo en 2 oportunidades tuve esa experiencia y la verdad es que se toma un tiempecito, pero las cosas están muy bien organizadas. Eso se concibió bien. Entonces yo decía, cuando se daba la cifra de 150,000 inoculados por día, yo hacía el siguiente cálculo, un mensaje que puse en una de las redes sociales. 150,000 vacunados en una jornada es un buen avance. Pero eso, dividido entre 542 puestos de vacunación, da 276, que equivale a 34 por hora si jornada es de 8. Lo que dividido entre inoculadores no es tantísimo. Podemos aspirar a más. Gobierno hace lo suyo, gente debe colaborar. Decía yo eso en ese momento. Y sugería la necesidad de llevar la vacuna a donde la gente, ya que la gente pues comenzaba a dar muestra, una parte de la población a dar muestra de apatía.
porque la gente de cierta edad, consciente del riesgo, fue y cumplió con su deber. Y entonces ahí no hubo ningún problema. Esa parte de la población se cubrió de una forma rápida, pero los más jóvenes han sido los que mayor resistencia han hecho, en el entendido de que ellos no corren el mismo riesgo. Pero ya nosotros hemos visto un montón de jovencitos en los hospitales, lo que quiere decir que hay que trabajar eso. Y saludo esa jornada de vacunación. Y quería decir, además de eso, que el gobierno y las críticas, el propio presidente Abinader ha dado a entender que son bien recibidas. Y por eso uno se anima a hacer algunos señalamientos críticos. El gobierno tiene que ser un poco más certero en su decisión. Eso lo decía recientemente. Y creo que hay que hacer un poquito de énfasis en eso. Hasta ahora mismo me parece que el saldo está a su favor. Porque independientemente de cualquier detalle, ha habido un buen manejo de la pandemia y se han hecho los esfuerzos del lugar para que las cosas caminen, para mantener a flote la economía, para hacerla crecer. Y se ha demostrado que el gobierno tiene los criterios adecuados, los criterios correctos sobre cómo es que hay cosas que tienen que manejarse. Pero hay algunos detalles y algunos indicios de que es necesario ser preciso cuando se formulan políticas. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Bueno, le voy a poner un par de ejemplos. El decreto último del presidente donde se contemplan las nuevas medidas, ese es el decreto 349-21, dice en su artículo 20, requerimientos especiales para ingresar al territorio nacional. Se instruye a la Junta de Aviación Civil a adoptar, en coordinación con las demás instituciones pertinentes, las acciones necesarias para establecer requerimientos especiales para poder ingresar al territorio nacional, en especial desde aquellos países en donde están circulando nuevas variantes de la COVID-19. En cumplimiento de esa disposición del decreto, la Junta de Aviación Civil procedió a hacer consulta, porque es lo que ordena, y consultó con algunos especialistas. Se cita el caso del doctor José Joaquín Puello, para ver qué tipo de medidas en específico, qué tipo de restricciones era que había que adoptar. También se consultaron, se mencionan ahí, incluyendo prestigiosos médicos, como ya cité, el caso del doctor José Joaquín Puello, que es una autoridad en todos estos temas. Lo que yo creo que no fue certero es decidir poner esa disposición en manos de la Junta de Aviación Civil, porque la Junta de Aviación Civil no tiene competencia para eso. La Junta de Aviación Civil regula, ese es su mandato institucional, los aspectos económicos de la aviación civil. La AYAC tiene que ver con la seguridad del tráfico aéreo. Ahora, quien tiene que tomar una decisión de ese tipo es el Ministerio de Salud, porque ese es un tema de salud pública. Y es el Ministerio de Salud el que le da seguimiento a la pandemia, y darle seguimiento a la pandemia implica no solo ver lo que ocurre en el territorio nacional, sino lo que pasa en el mundo, porque una pandemia es por definición un problema de salud que afecta al mundo entero o una muy buena parte del globo terráqueo. Y ese es un tema médico, y quien tiene que decidir esta cuestión son los que entienden de eso. Fíjense que la propia AYAC tiene que consultar ¿a quién? Consultar médicos, pero no consulta a quien tiene que consultar, que es al Ministerio de Salud, sino consulta a un médico
muy bueno por cierto, pero un médico que no necesariamente expresa la visión del Ministerio de Salud, que es el que tiene la competencia, el que debe decidir sobre este asunto. Y entonces tú no puedes poner en manos de un organismo que no vela por esas cosas un tema de salud. Y además de eso, la Junta de Aviación Civil no está en condiciones de hacer cumplir esa resolución, porque no tiene institucionalmente un mecanismo para eso. Quien puede garantizar, quien debería decidir es Salud Pública y hacer su decisión efectiva con la ayuda de la Dirección de Migración, que es la competente para controlar el ingreso de cualquier extranjero, de cualquier persona al territorio nacional. Y eso usted me va a decir, bueno, pero eso es una cuestión de forma. No, la forma y el contenido tienen una muy estrecha relación. Y lo otro es, ahí se decidió, por ejemplo, que se levantaban las restricciones de exigencia o los requerimientos, las exigencias de prueba PCR a los pasajeros provenientes del Reino Unido y de Brasil. Pero se deja en vigor las restricciones a los procedentes de África del Sur. Claro, porque aquí tenemos, yo entiendo que eso obedece a que nosotros aquí tenemos, y nosotros ya lo dijimos, las variantes brasileñas y la variante británica circulando en el territorio nacional. Si ya eso está aquí y está circulando profusamente, entonces a lo mejor no conviene o no tiene mucho sentido tú imponer esas restricciones porque ya las tienes. Ahora, lo de Gran Bretaña, la exigencia puede tener sentido. ¿Ustedes saben por qué? Porque la variante india, y esa se mantiene, las restricciones también a los que vienen de India y de Sudáfrica, está circulando ampliamente en el Reino Unido. Aunque esa variante no se originó allí, pero recuerden que Gran Bretaña tiene unos contactos muy intensos con India, que fue su antigua colonia. Y eso le llegó y ahí está circulando ampliamente. Claro, estos no son temas muy fáciles de decidir porque probablemente la variante india también esté en Estados Unidos. Pero lo que estoy diciendo es que realmente estos son decisiones que tienen que tomarla un organismo con todas las informaciones disponibles, producto del seguimiento que le corresponde dar a la pandemia, y ese es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, decíamos, el gobierno ha manejado, yo creo que en sentido general, muy bien estos temas. El otro ejemplo que quería ponerle es el que tiene que ver con las clases semipresenciales. Busquen los medios de comunicación y ustedes se van a dar cuenta de que un día antes de la adopción del último decreto, el Ministerio de Educación dijo que se acogía a la decisión que ya había adoptado de mantener las clases semipresenciales en aquellos lugares de menor circulación del coronavirus. Cuando eso se concibió, nosotros lo dijimos aquí, pues era algo que merecía un respaldo absoluto, porque fue algo muy bien concebido. Partiendo de que usted iniciaba clases semipresenciales allí en donde el virus no está circulando ampliamente, que es el criterio que siguió el propio decreto. Fíjense que las medidas son diferentes dependiendo del nivel de circulación del coronavirus en los distintos espacios geográficos. Porque no tiene sentido tú venir a aplicar un toque de queda severísimo allí donde casi no hay coronavirus. Tú puedes mantener cierta flexibilidad, que es lo que se ha hecho en todas partes del mundo. Y entonces, si tú puedes tener restaurantes abiertos, cines y ese tipo de cosas, también tú puedes, con un protocolo riguroso, también puedes dar clases semipresenciales, sin imponerle a nadie nada,
porque también eso es voluntario. Y eso nosotros lo respaldamos muy bien concebido. El ministerio ha venido haciendo lo que tiene que hacer, porque cuando hubo un trancón, bueno, pues buscó una fórmula, buscó una alternativa. A mí, yo siempre lo dije, no me gusta eso de clase por radio, porque no es lo mismo que tú tener una educación a distancia con herramientas como la internet. Entonces hay estudiantes que están realmente en situaciones diferentes y eso es penoso, pero no hay de otra. Peor es nada. Peor es usted hacer lo que se hizo en otros países. Yo cité aquí el caso de Bolivia. Cerradas las escuelas y nos vemos el año que viene. No. Es verdad, hay que cerrar las escuelas, pero busquemos otras alternativas. Vamos a trabajar para que no se pierda todo. Entonces eso se ha manejado. ¿Qué pasa? Yo digo, un día antes el ministro estaba dando esas declaraciones, pero ya se estaba discutiendo un nuevo decreto. Y entonces ahí faltó realmente una coordinación. Y el ministerio debió estar un poco más al día. Los responsables de salud, los que tienen que trazar las pautas, porque el Ministerio de Educación se maneja en función de la línea trazada por el Ministerio de Salud. ¿Se puede? Bueno, intentémoslo. Bueno, pues vamos. Y esa es la forma en que se tiene que manejar esto. Y yo creo que ahí hubo esa pequeña falla también. Y creo también que el gobierno tardó un poco en reaccionar cuando estaban los contagios creciendo y los medios de comunicación poniendo en evidencia un crecimiento de la circulación del virus peligroso y unos niveles de ocupación de los hospitales que movía a preocupación. Y entonces esas son cosas que hay que afinar para entonces no tener que estar haciendo todas esas correcciones, que si bien es muy bueno tú exhibir esa capacidad para rectificar, para corregir rumbo, pero cuando lo tienes que hacer una vez tras otras, entonces eso lo que proyecta es la imagen de que se está improvisando y de que no hay capacidad para formular políticas certeras. Entonces yo creo que con eso hay que tener cuidado. Naturalmente, el gobierno ha tenido que manejar una situación inédita, una situación sumamente complicada, porque hay que ver también esa parte. Usted ve, por ejemplo, los empresarios que te dicen, los dueños de bares y restaurantes te dicen, no, pero olvídense de eso, que aquí nosotros tenemos un protocolo que hacemos cumplir. Y no es verdad que el virus se propaga aquí, eso no es un asunto que se origina aquí. Vayan y busquen los colmadores y los teteos que hacen por ahí. Eso es un argumento. Y entonces hay otros que te dicen, pero nosotros vamos a quebrar, tenemos una situación difícil. Yo recuerdo cuando aquí se cerró el país y se cerraron los vuelos, República Dominicana quedó aislada. Los empresarios turísticos te decían, no es en los hoteles donde se propaga el virus. Eso no es verdad, eso no está comprobado. Y entonces ese tipo de cosas hay que manejarlas. ¿Y quién es que tiene que manejar esas presiones, esas inquietudes? El gobierno. Y no es un asunto cualquiera. Porque imagínese usted que a una empresa decirle, mire, usted tiene que cerrar. Que una empresa que tiene obligaciones, tiene que pagar una nómina. Una empresa que tiene unas inversiones, que tiene materias primas adquiridas y algunas en proceso de transformación, que a lo mejor tiene un préstamo bancario, que tiene que pagar sus intereses, y los bancos después no te van a venir a decir, mira que el coronavirus, te pueden, hubo ahí algunos arreglos al principio, pero al final tú tienes que pagar. Y eso es un asunto que no es fácil. No es lo mismo, cuando usted viene aquí se sienta de un programa de televisión y comienza a opinar. Por el otro lado, entonces están los médicos. Los médicos ven la parte sanitaria y te dicen, no, esto hay que cerrarlo, hay que cerrar este país. Porque el coronavirus, los hospitales se están llenando y hay gente que está muriendo.
Y el gobierno entonces, frente a esa situación, se pone a calcular y dice, caramba, yo tengo que proteger la salud de la gente, yo tengo que mantener la economía funcionando, mis ingresos han bajado, si yo cierro entonces tengo que buscar un dinero para ver cómo yo le respondo a esa gente que se queda sin sus ingresos. Para que puedan comer hay que darle algún tipo de asistencia. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esos empleados que pierden, aún sea temporalmente, sus empleos? ¿Qué va a pasar con ellos? Y después, ¿cómo se me va a reflejar todo esto en la economía? No es un flycito al pitcher. Y el gobierno ha tenido que manejar una situación tan engorrosa como esa. Y por eso yo creo que merece la comprensión y además de eso, el reconocimiento de que lo ha hecho bien. En sentido general lo ha hecho bien. Y ahí está el comportamiento de la economía. La economía dominicana ha puesto en evidencia que es una economía sólida, una economía sana, que tiene una camisa de fuerza que se la impone el coronavirus. Tiene esa camisa de fuerza, pero desde que un poco el coronavirus le da el chance, la economía comienza a moverse. Ahora usted después va a tener que manejar una parte que es difícil, todos los daños acumulados. Usted necesita hacerle frente al déficit, el problema de la deuda que la tiene que hacer sostenible, que tiene que garantizar la sostenibilidad fiscal. Esa es una parte difícil, muy engorrosa, que el gobierno va a tener que manejar. El presidente dijo, no hay reforma fiscal este año. Bueno, pero eso no es una novedad, ya eso se había dicho. Lo que algunos están planteando, entre ellos el expresidente Leonel Fernández, es si reforma o no para el presupuesto del próximo año, porque ya estamos claros en que en este no hay reforma fiscal. Ahora, si la vamos a hacer el próximo año, entonces tenemos que comenzar a discutirla ahora. ¿Y qué tipo de reforma va a ser? Y esas cosas. Esa es la parte más engorrosa. Y el gobierno entonces está abocado a abordar ese tema. Claro, en un momento en el que hay un montón de inquietudes, tú comenzar a saborear el tema al gobierno no, como que no le resulta muy cómodo. Y es verdad, porque hablar ahora de reforma fiscal, aunque estamos obligados, si la vamos a hacer el año que viene, no es agradable para los oídos de nadie. Eso es un ruido, eso es un chillido que molesta los oídos de la gente. Pero también esas son cosas que hay que poner dentro de la agenda. Vamos entonces a hacer una pausa para hablar sobre la conversación del presidente Abinader con su homólogo chino Xi Jinping. Venimos en un momento.